Y una vez que hemos visto la instalación en Linux, lo que vamos a hacer es ver la instalación en lo que sería un Mac. ¿Por qué la siguiente, o por qué dejo para el final la de Windows? Porque realmente la de Windows, como os he comentado, es la instalación un poco menos pura, en el sentido de que, bueno, es con una máquina virtual que se tiene que crear, no está integrada con tan integrada con el sistema operativo. Entonces, digamos que de lo que sería el Linux, que es lo más nativo, el intermedio sería el Mac, con la versión nativa de escritorio, de sistema operativo, y luego la que menos menos integrada está es la de Windows, ¿no? Entonces, vamos a ver, como os digo, la instalación de Mac. Es básicamente lo mismo, lo que pasa es que aquí, bueno, pues es más gráfico y es más bonito. Vamos a ver entonces la instalación en Mac. Como hemos comentado, la instalación que vamos a hacer en Mac es lo que se considera dentro de las instalaciones de escritorio como nativa, porque utiliza la virtualización del propio sistema operativo, no un producto aparte. Entonces, bueno, para instalar Docker, pues lo que necesitamos es ir a la página de Docker, le damos a Get Docker Community Edition, porque la Enterprise lleva soporte y es un poco ya diferente. Y lo que nos dice es que nos vayamos al store, a la tienda de Docker. Vamos. Y aquí lo que nos da la primera opción es el Docker Community Edition for Mac. Entonces vamos a pinchar. Vemos que hay otras opciones, pero bueno, esta es la que nos interesa. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos dos opciones, una que es el Docker, por decirlo así, estable, y otra que es la versión un poco más de desarrollo, que lo que lleva son características experimentales. Yo lo que os recomiendo es la estable, porque la de desarrollo a veces os puede dar problemas con algún producto. Pinchamos, se nos empezará la descarga. Yo ya tengo aquí la descarga realizada. Doble clic en la instalación típica de Mac. Y lo único que tenemos que hacer es copiar el Docker a las aplicaciones. Vamos, es la instalación típica de Mac, arrastrar y ya está. Cuando arrancamos vemos aquí este icono de la ballena que se está moviendo, los contenedores que lleva encima, eso es que está arrancando, que todavía no está disponible. Para arrancarlo, una vez que lo tengáis ya instalado, simplemente, bueno, yo utilizo el Spotlight, es poner Docker y ya está, no tiene más complicaciones. Y vamos a ver qué es las opciones que tenemos. Una vez que ya los contenedores están quietos, es decir, que ya ha arrancado, ¿no? Nos dice, bueno, que está ejecutándose, nos da la opción de restart, información about Docker, pues la versión 17.031. Esto tampoco tiene mucho misterio. Bueno, si queremos descubrir lo que hay en la Enterprise Edition, y básicamente a nosotros lo que nos interesa es las preferencias. Bien, voy a minimizar esto para verlo más claro y esto vamos a cerrar. Las opciones que tenemos son bastante sencillas. Le podemos decir si vamos a trabajar siempre con Docker, que una vez que nosotros nos logueemos automáticamente se arranque Docker. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente pesa un poco y yo normalmente lo que hago es lo arranco manualmente. Si queremos que compruebe las actualizaciones, bueno, pues esto está bien, ¿no? Y luego, si queremos incluir las máquinas virtuales en los backups del Time Machine. Para los que no conozcáis mucho Docker, el Time Machine es el sistema de respaldo de backup que tiene Mac. Normalmente yo no soy muy partidario de incluir estas cosas, salvo que, bueno, pues que se esté haciendo alguna información, o sea, se esté haciendo trabajos que no se quieran perder, porque las máquinas virtuales suelen ser un poquito grandes. Entonces el problema que tenemos es que esas copias que hace cada hora pues nos ralentizan un poco y realmente nos llena bastante el disco, ¿no? Porque el disco del Time Machine. Pero bueno, eso ya es a decisión personal.
Si queremos mandar estadísticas de uso, pues bueno, esto pues está bien. Nos informa de que es la versión estable y que podríamos cambiar a la versión beta, a la que hemos visto antes. Que eso, como os decía, yo nos recomendaba. Y que está ejecutándose. Luego, como ya veremos más adelante, hay una serie de... para comunicarse entre lo que es el Docker, el contenedor, y el sistema operativo, en este caso el Mac, pues hay una serie de carpetas que el contenedor de Docker, el Docker puede mapear, y aquí pues lo que se le dicen son cuáles. Estas son las que vienen por defecto. Normalmente esto no hay que tocarlo. Y esto sí que es más normal que igual se pueda tener que tocar, que es qué recursos le queremos dar al Docker. Es decir, aquí en mi caso lo que están son 2 CPUs, o sea que puedo utilizar 2 CPUs y 2 GB de memoria. Y lo que podemos hacer es podemos darle más o menos dependiendo de la necesidad, o sea, la potencia que necesitemos en lo que vayamos a ejecutar en Docker. O sea, es decir, si estamos ejecutando una aplicación muy ligerita, un servidor web muy ligerito, por ejemplo, pues probablemente con esto ya nos valga. Si estamos ejecutando, como va a ser nuestro caso, que vamos a ejecutar un Wildfly, que es un servidor de aplicaciones, y empezamos a meterle muchas aplicaciones para desplegar, pues con 2 GB probablemente se nos quede corto. Pero ya os digo, eso depende mucho de qué uso vayáis a hacer de Docker y qué es lo que vas, o sea, por decirlo así, cuán grande tiene que ser el contenedor, ¿no? Depende de lo que quieras meter dentro, ¿no? Si hacemos el símil con los contenedores de los barcos y del transporte, ¿no? Y luego, bueno, pues donde se deja la imagen de disco, ¿no? O sea, esto es una máquina virtual dentro del propio sistema operativo y que lleva su propio disco duro. Pues en esta carpeta. Esto normalmente tampoco necesitamos tocarlo. Y luego la otra opción es, bueno, pues si queremos utilizar un proxy, esto depende de cuál sea nuestra conexión a Internet, porque claro, necesitamos conexión a Internet normalmente para bajarnos las cosas, o sea, lo que serían las imágenes, y para que lo que hay dentro de los contenedores puedan acceder a Internet si lo necesitan, ¿no? Entonces esto depende ya, como os decía, de cuál sea vuestra conexión, ¿no? Si no hay proxy, es una conexión directa, si usamos el proxy del sistema o si queremos configurar un proxy diferente. Y luego, bueno, esto si queremos el demonio, aquí básicamente es si queremos utilizar registros por decirlo así, donde están las imágenes de Docker, si queremos utilizar registros que no son el propio de Docker, sino uno particular de nuestra organización, ¿no? Supongamos que en nuestra organización se quieren compartir las imágenes y no se van a tener en un repositorio, no se quiere en un repositorio externo, sino que se quiere en un repositorio interno dentro de la organización porque es información privada, pues bueno, pues aquí se configuraría. Y esto es un poco la configuración del Docker. Vamos a ver aquí el Kitematic. Esta herramienta es la interfaz gráfica, porque aquí vemos que lo que hemos visto hasta ahora básicamente es por decirlo así, la configuración del producto, ¿no? Del demonio. Y lo que necesitamos es una interfaz gráfica. Sí que es cierto, vamos aquí a abrir una línea de comandos, que igual que en otras, que en Linux, etcétera, nosotros, a ver si me acuerdo de memoria y lo hago bien. Me falta el IT. Bien, nosotros seguimos pudiendo utilizar la línea de comandos en Mac, igual que en el resto de sistemas operativos los podemos seguir utilizando, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto. Vamos a cerrar esto. Sí que es cierto que, bueno, pues normalmente se agradece una interfaz gráfica, ¿no? Aquí lo que vemos son los contenedores que tenemos. Vemos que este que está en verde es un contenedor que está arrancado, que es el Eclipse Eche, que es, bueno, pues la próxima plataforma de Eclipse, que se basa en Docker. Yo la tengo porque, bueno, es una herramienta que he estado utilizando, y entonces cuando la arrancas se pone para que, o sea, cuando la instalas se pone para que arranque automáticamente. Por eso, en cuanto yo arranco, se me arranca el Eclipse Eche. Y aquí es el resto de contenedores. Hay un Jenkins,
Aquí vemos, sí que una de las cosas que podemos ver es que si os dais cuenta, hay nombres que tienen un único, o sea, hay contenedores que tienen un nombre con un único, una única palabra, como este, el Che, el Jenkins, el Nexus, que esos son los que yo he creado manualmente. Y cuando se crean contenedores sin darles un nombre, el Docker lo que hace es darle un nombre compuesto por dos palabras separadas por un guión. Entonces aquí vemos que hay uno que es de Che, que lo habrá hecho él para sus cosas, el mode Scuri también de Che, y este, el Hello World, que probablemente sea el que acabamos de ejecutar hace nada. Entonces, bueno, si lo queremos borrar, pues aquí lo borramos y ya está. Y luego aquí, bueno, lo que nos muestra es con un bastante colorido, pues unos contenedores recomendados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Hello World Nginx, que es un servidor web, el Ghost, el Jenkins, que es un servidor de integración continua, Redis, que es una base de datos, Elasticsearch, Soler, este es un juego en Minecraft, Postgre, base de datos, Ubuntu, Memcache. O sea, aquí vemos que hay una serie de imágenes que ya nos da él por defecto, ¿no? Entonces nosotros podríamos coger y decirle aquí que queremos crear uno en base al Hello World Nginx. Y vemos aquí que ya nos lo está creando. Nos dice que nos está bajando la imagen porque no la tendríamos dentro de las imágenes bajadas. Y aquí nos va diciendo que, bueno, pues que lo está bajando. Bien, y aquí empezamos a ver los logs. Y aquí es una preview. Entonces, si nos vamos aquí, vemos que se ha puesto en verde. Y vemos también... Mira, este no le ha dado un nombre, el mismo nombre del contenedor. Entonces, ¿qué más cosas podemos ver? Aquí tenemos de este contenedor, podríamos pararlo, podríamos rearrancarlo, podríamos hacer un exec, que esto ya veremos luego que es para entrar dentro del contenedor, la documentación. Y aquí vemos, pues bueno, volúmenes para compartir, los settings. Esta es un poco la interfaz gráfica. Tampoco quiero meterme aquí, pues bueno, puertos, volúmenes, avanzado. Tampoco quiero meterme en cada cosa de estas porque la iremos viendo cuando expliquemos cada cosa que es. Pero aquí podríamos ver, y con un poquito de suerte, a ver, vamos a ver los puertos. Aquí. Vamos a coger este. Y si abrimos un navegador, lo que vemos es que ese servidor que nos hemos arrancado, que es el Hello World en versión servidor, pues está aquí efectivamente funcionando, ¿no? Este es el Nginx, vaya nombre también que le dan, ejecutándose. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que diferencia la instalación nativa de la instalación con un VirtualBox, que aquí el contenedor que ejecutemos se está ejecutando, o sea, podemos acceder a él con localhost. Si estamos utilizando una máquina virtual con VirtualBox, la IP no sería localhost. Y luego también por aquí, pues bueno, tenemos el CLI, que es una consolita, podríamos acceder aquí, que nos abre una línea de comandos. No sé si le he dado. Pero bueno, tampoco tiene mucho más. Porque realmente si lo abrimos con la línea de comandos del Mac, pues tenemos el mismo resultado. Vamos a cerrarlo. Y aquí, bueno, pues si queremos parar que ya no nos interesa, pues lo paramos.
y ya está. Y pues si lo queremos borrar, pues lo borramos. Y esto es básicamente los contenedores y lo que es la herramienta Kitematic, es la interfaz gráfica del propio producto. Y luego para pararlo, bueno, pues esto es tan sencillo como Git Docker. Y ya está. Ya hemos parado el demonio por decirlo así, el demonio de Docker.